Dios te bendiga, mi amado hermano. Mi nombre es Marlon Acuña y bienvenido a Hold Steadfast Ministries, que traducido es manteniéndose firme, ministerio manteniéndose firme. Hoy les quiero hablar un poquitico acerca de lo que pudimos tocar la última, bueno, hace unos días, acerca de los 5 imperativos imprescindibles que el apóstol Pablo nos deja en su primera carta a la iglesia en Corintio, capítulo 16, de los versículos 13 al 14. Si se acuerdan, puede ver ese video. Quizás lo pueda dejar en el enlace abajo para que puedan ver la primera parte de esta breve serie. Hablamos de la importancia del imperativo de velar y por qué seriamente se están tratando de hacer la pregunta ¿por qué? ¿Por qué es que Pablo nos está hablando de el velar y cuál es el versículo clave de nuestra segunda parte hoy? Bueno, es Primera de Corintios, de los versículos 13 al 14 del capítulo 16. Y mira lo que dice el apóstol aquí. Velad, ahí es donde nos quedamos el último video. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Y ciertamente hemos visto la realidad en estos tiempos, en esta sociedad, de poder tener firmeza. Y cada vez que medito sobre estas palabras del apóstol, me doy más y más cuenta que en nuestros tiempos hay falta de firmeza. Firmeza de diferentes maneras y de diferentes tipos. Firmeza a lo que Pablo se está refiriendo aquí en el contexto original de su carta a los Corintios. Firmeza cuando se trata de guardar la doctrina, guardar el conocimiento bíblico genuino, puro, que la palabra nos ofrece acerca de quién es Dios, de sus atributos, de su carácter, de su deidad, de su poder, de su trinidad. Y la palabra griego, en el griego que el apóstol Pablo utiliza, en esta palabra de firmeza, estar firmes en la fe, es stiquete, que habla de mantener una posición o de poder perseverar. ¿A cuántos de nosotros nos hace falta perseverar? Perseverar en la oración, perseverar en la lectura de la palabra, perseverar en las doctrinas espirituales de ayuno, de oración, intercesión, clamor, poder evangelizar con fervencia, con actitud de uno que está esperando una gran pesca. Y poder perseverar de estas maneras es lo que la iglesia en Corintio necesitaba escuchar del apóstol Pablo. Es una ciudad donde había un poquitico de desorden cuando se trataba de los dones del Espíritu. La gente estaba usando los dones de una manera equivocada, de una manera sin balance, de una manera que no estaban discerniendo el cuerpo. Estaban utilizando los dones espirituales para poder endiosarse o engrandecerse, que uno tenía el cierto don mejor que el otro don y que no tenía uso del otro hermano. So, Pablo está hablando aquí de la importancia que tiene el poder perseverar doctrinalmente y no dejar ese rumbo que Cristo ha establecido. Pablo manda a la iglesia en Corintio que no permita que haya ignorancia y precisión en lo que es la teología, la doctrina. Muchas veces vemos que el movimiento de la iglesia moderna se ha ido, se ha apartado del deseo de estar firme. Y estar firme no solamente es tener cabeza dura, porque uno puede tener cabeza dura y puede estar refunfuñando de cosas equivocadas. Uno puede estar pensando que está bien o estar pensando que está correcto en lo que cree, en lo que piensa acerca de Dios, pero la actitud de esa firmeza en actitud no significa siempre que estamos en lo correcto o en lo bíblico. Uno puede tener una convicción muy alta, pero su creencia o el objeto de su fe está completamente equivocado. Por ejemplo, podemos ver la fe musulmana.
¿Quién no diría que la gente genuina de esa fe, que piensan que han nacido en esa cultura de el Islam, de la fe musulmana, tienen una alta convicción de que lo que ellos predican, de lo que ellos dicen es verdad, pero la realidad bíblica es que la fuerza de tu creencia no es lo que lo hace verídico. La fuerza de tu creencia o la pasión con la cual lo crees no lo hace verdadero, sino que es el objeto de tu fe. Por eso es que el cristiano puede decir con certeza que porque Cristo vive, yo también podré vivir el mañana, porque Él resucitó de entre los muertos, porque la evidencia secular y bíblica lo apunta y lo demuestra, que Cristo se apareció a más de 500 testigos, a los apóstoles mismos, sus discípulos, y muchas más evidencias que pueden ser y se encuentran en el registro de la historia de lo que pasó en ese primer siglo. Podemos tener certeza de que el objetivo del cristianismo es verdadero, que el objeto de nuestra fe es cierto, que Cristo ciertamente vivió, existió, murió una muerte que nos pertenecía y que va a regresar. Aquel que crucificaron, aquel que enterraron y que pusieron su tumba entre los ricos y que resucitó al tercer día, es nuestra esperanza de gloria. El ejemplo que Pablo nos da ejemplos donde Pablo mismo confronta la falsa doctrina en la iglesia. Hay divisiones y seguidores de líderes humanos. En Primera de Corintios, versículo del 12 y 13 del capítulo 1, repito, Primera de Corintios capítulo 1, versículos 12 y 13, encontramos estas palabras. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Aquí Pablo está confrontando un espíritu de división que se estaba colando en la iglesia, un espíritu de aquellos que estaban formando bandas, estaban fragmentando el cuerpo de la iglesia local en la ciudad de Corintio, estaban clamando, estaban afirmando su alianza a personas individuales, a apóstoles individuales, a maestros individuales, hasta habían unos súper espirituales que se decían ser los de Cristo, pero esa es una ironía muy eh, reveladora, porque los que se llamaban ser de Cristo estaban también participando en el fragmentar de su cuerpo. Como Cristo es uno solo, en la Trinidad encontramos tres personas que están unidos en su esencia, en su divinidad que ellos comparten. El cuerpo de Cristo no puede estar fragmentado. El cuerpo de Cristo no puede ser dividido, pues Cristo es la cabeza del cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo está confrontando este síndrome de división, que esto pasa en el contexto moderno, donde en una misma congregación puede haber diferentes grupos que se crean porque tienen una alianza o tienen una se puede decir, eh, como una cierta confianza con un pastor o con un líder espiritual. Y la realidad es que Cristo no está dividido. Y Pablo continúa, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo está diciendo, ¿cuál es el fundamento de tu fe? El bautismo no te lo dio Pablo, el apóstol, aunque él se describió como el perito arquitecto de la fe a los gentiles. Pablo claramente dice el fundamento esencial de la iglesia, como en Corintios, como en el siglo XXI, en las iglesias locales, lindas, bonitas, genuinas, donde hay gente que adoran al Rey exaltado Cristo. El fundamento debe ser Cristo y este crucificado. Él es la piedra angular, y cuando la iglesia comienza a dejar el estar firme en la doctrina, entonces pasa la desunión, entonces pasa el fragmentar, pasa las rebeliones, pasan las divisiones entre las iglesias. Qué triste es ver que un cuerpo que una vez estaba saludable está dividido y fragmentado porque se ha colado el espíritu de división que tiene por una de sus causas
el dejar de estar firmes y de poder ser aquellos que persisten en la doctrina de los apóstoles. Los creyentes estaban formando partidos o grupos alrededor de líderes humanos como si fueran escuelas filosóficas. Y Cristo verdaderamente es el único fundamento. Primero de Corintios, versículo 11 del capítulo 3, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nos tenemos que fiar, amados hermanos, que me escuchas en tu iglesia local, por favor, que haya un clamor, que haya un discernimiento espiritual para que el fundamento de Cristo no sea quitado. A la vez que ese fundamento es quitado y que ya Cristo no es el eje, no es el centro, el mensaje dominical no es cristocéntrico, no exalta a la persona de Cristo, no es donde el Espíritu Santo puede glorificar y traer gloria a la persona de Jesús. Cuando eso ya no está pasando, hay un grave problema espiritual, hay un diagnóstico de emergencia que la iglesia local necesita regresar al primer amor, regresar al fundamento de la roca que es Cristo Jesús. Segundo punto, no solamente que miramos aquí que había divisiones y seguidores de líderes humanos, sino que también estaban exaltando la sabiduría humana sobre el evangelio. No solamente que en el contexto de la iglesia en Corinto estaban siguiendo a seres humanos en vez de centrarse en Cristo, estaban exaltando más su propia sabiduría humana y su propio alcance humano que la sabiduría del evangelio. Dice Primera de Corintios capítulo 1 de los versículos 20 al 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Está diciendo, de la manera que el evangelio es conocido, no es por palabrería humana, ni por sabiduría intelectual. Esto no se trata de quién puede hablar más lindo. Esto no se trata de quién puede vestirse más atractivamente. No debería haber nada de atracción en el que da el mensaje. La atracción viene porque el Espíritu produce el querer como el hacer y regenera el corazón de estatua, de piedra, y hace una cirugía espiritual, quita el corazón de piedra y hay un corazón de carne que está susceptible a la ley de Dios para seguir el gran llamado que hemos recibido de Cristo. Y dice, continúa el apóstol Pablo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Agradó a Dios, dice él, salvar a los creyentes por la locura del evangelio. Ciertamente, el evangelio es locura para el griego, dice Pablo, y es piedra de tropiezo para el judío. Porque el evangelio es un mensaje que no depende de posibilidad o de alcance o de habilidad humana. El evangelio es para aquellos que han sido tocados por el Espíritu Santo y aquellos que dicen, soy pobre en espíritu, necesito que el médico por excelencia haga cirugía en mi corazón. La tercera cosa que el contexto este de Primera de Corintios nos revela, no solamente que estaban exaltando la sabiduría humana más que el evangelio, no solamente que en la iglesia de Corintios estaban haciéndose y naciendo divisiones y seguidores de líderes humanos, sino tercero, que la falsa idea de una madurez espiritual estaba siendo fragmentada, estaba siendo introducida en esta iglesia local. Una falsa idea de madurez espiritual. Dice Pablo en 1 capítulo 3 de los versículos 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, alimento sólido no pudieron tomar porque todavía eran bebitos en la fe, no podían captar, recepcionar las virtudes, las verdades más profundas de lo que Pablo quería brindarles, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso es un mensaje profundo para la iglesia del siglo XXI.
Es un mensaje profundo para aquellos cristianos que están contentos en quedarse en los rudimentos esenciales del Evangelio. Es necesario graduarnos, hermanos, de las doctrinas esenciales del bautismo, de la cena del Señor, del arrepentimiento, del lavamiento de manos. Es necesario poder graduar como el estudiante se gradúa de la secundaria a la universidad. Es necesario que en nuestra trayectoria cristiana podamos entender que Dios está completamente entretejido en nuestro avance de doctrina, en nuestro avance de teología, de conocerlo más. Sí, es esencial el Espíritu Santo, obviamente, pero el Espíritu Santo va a ser aquel que va a poner el querer como el hacer en ti y en mí para poder entenderlo mejor, para poder entender y probar la dulzura de la palabra de Dios y poder reconocerla como ella es, un manantial de vida. Ella es aquella que nos santifica. No te olvides de lo que Jesús dijo en Juan capítulo 17. Señor, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es imposible que un cristiano se diga decir estar lleno del Espíritu y no quiera ser santificado en la palabra de verdad. El Espíritu Santo es aquel que es identificado por Cristo como el Espíritu de verdad, el Espíritu que os guiará a toda verdad. Él es aquel que abre los corazones de aquellos que eran en un tiempo ciegos espirituales, como aquel Bartimeo que tuvo que clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuarto, había confusión sobre los dones espirituales. Toda verdadera obra del Espíritu Santo tiene que exaltar a Cristo como Señor. Podemos tener los dones, podemos tener todos los regalos, podemos tener todo el talento, pero si esos dones, esos regalos y esos talentos no exaltan a la persona de Jesucristo, entonces ese don está obrando en vano. Ese don no está trabajando en su momento oportuno, en el propósito por el cual el Espíritu Santo distribuye los dones como a Él le plazca. Él es el que da el don, Él es el que trae el talento, Él es el que da la posibilidad y tenemos que ser buenos administradores del don. Por eso es que el apóstol Pablo, hablando con su hijo espiritual Timoteo, dice: aviva el fuego del don que hay en ti, avívalo, Timoteo. Ten buen uso. No solamente seas aquel que se siente en la banca para solamente refunfuñar y criticar. Se pasan, hay mucha gente que he conocido y qué tragedia más horrible, que hay personas que van a la iglesia para criticar, para odiar, para refunfuñar, para murmurar, y en vez de utilizar el don o el regalo que han recibido de parte del Espíritu Santo, prefieren utilizar su carnalidad para pensar que ellos le están haciendo un favor a la iglesia, un favor a Dios. Tenemos esto muy claro, mis amados hermanos. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios. Él es completamente santo. Dios es completamente, Él es completamente hecho en sí mismo. Él no necesita nada de nadie. Y la verdad no es una preferencia, es un campo de batalla. Es teología que tiene verdaderamente el eje puesto en Cristo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo esto: vendrá un tiempo cuando en lugar de pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a los cabritos. Estaremos en esos tiempos de apostasía. Estaremos en esos tiempos donde estamos exaltando la iglesia como movimiento universal, exaltando a hombres en vez del evangelio, exaltando a personalidades o predicadores elocuentes, pero que su doctrina no da la gloria a Cristo. Estaremos nosotros siendo aquellos que no estamos parándonos firmes en la doctrina de los apóstoles. Los hombres deben resistir el cristianismo de entretenimiento doctrinal. J.C. Ryle, el teólogo, dijo: el soldado de Cristo no debe esperar encontrar un camino suave.
Si es un verdadero soldado, debe estar dispuesto a soportar la dureza del caminar cristiano. Acuérdate, esto no es un paseo por las rosas. No estamos paseando por jardines. Cristo lo declara claramente, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso nos está garantizando que en este mundo vamos a tener que soportar mucho vituperio, como Él mismo fue perseguido. Que no pensamos que sus seguidores no lo van a hacer. Él mismo dice, si me hicieron esto a mí, si me odiaron a mí, les van a odiar a ustedes también, porque si nosotros llevamos el sello del Señor, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hemos sido aquellos que nos hemos metido en las enseñanzas de Cristo. La Biblia tiene que ser algo que sale naturalmente de nuestros poros. Tiene que salir como la sangre que sale cuando nos cortan la vena. Tiene que salir el reflejo de Dios en nosotros. Estas verdades firmes, esta firmeza, significa que tenemos que aferrarnos a la autoridad bíblica, que tenemos que defender la verdad con gracia. Tenemos que hacerlo con amor, pero con firmeza de la doctrina. Y tenemos que rechazar el compromiso teológico. La doctrina débil produce hombres débiles. La teología clara, la teología que está fundada sobre la perseverancia en quién es Dios, va a producir una iglesia valiente que está llena de denuedo para poder hacer el impacto, para poder ser sal, poder dar sabor y poder dar luz en medio de una generación tan perversa en la cual estamos. Si este video te ha sido de edificación de alguna manera, por favor, considera suscribirte al canal, darnos un like. Por favor, comparte este video con tu familia, con tus amigos. Escúchalo cuando estés en camino al trabajo, a la bodega, al supermercado. Y ayúdanos a seguir mandando este mensaje del Evangelio para poder seguir este segundo imperativo de Pablo. No solamente de estar velando, sino de estar firmes en la doctrina de los apóstoles. Que Dios te bendiga y Maranata, Cristo viene pronto. Amén.